Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de EUNIP, la Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora. Hoy tengo conmigo a una compañera de profesión que además también está dentro tanto de Somos Estupendas en el equipo de terapeutas online como dentro del máster de EUNIP. Entonces no la hemos visto todavía por aquí en el formato podcast, pero ya forma parte realmente de EUNIP como docente del máster en psicoterapia integradora que tenemos. Y ella es Guadalupe, así que bueno, pues bienvenida. Guadalupe, qué placer tenerte también por aquí. Sí, la verdad es que para mí, bueno, encantada de animarme además a este formato de podcast que soy usuaria y tanto nos gusta. Y bueno, pues compartir ese espacio contigo que ya tenía ganas y con las alumnas. Y nada, la verdad es que sé que creo que voy a disfrutar y que espero que lo que escuchéis y demás os interese y que es un tema que el que vamos a tratar hoy que a mí me encanta tanto personal como profesionalmente y nada, espero que sea rico para los que están ahí. Bueno, seguro que sí, porque además es un tema súper interesante, seguro que ya lo habéis leído en el título, ahora os lo presento, pero antes de que se me olvide también, como hemos hablado del máster y como eres docente, pienso que es importante también poder recordar que ya está abierta la matrícula para la segunda edición del máster, que además tenemos como muchas ganas de que vuelva a comenzar, porque este año en octubre abrimos la primera edición de ese máster en psicoterapia integradora y ha sido todo un éxito y tenemos un montón de ganas de que volvamos a empezar. Así que ya tenéis abierta esa matrícula para que podáis reservar vuestra plaza. Ya sabéis que en la web de EUNIP podéis encontrar toda la información, pero sabéis que somos muy pesadas con la psicoterapia integradora, sobre todo desde el lugar de que confiamos mucho en ella y desde que trabajamos desde ahí. Así que ahí tenéis esa formación, ese supermáster en el que vais a encontrar a profesionales muy guays como es Guadalupe. Entonces, bueno, ya volviendo al tema, ese tema tan interesante del que se hablaba y en el que nos vamos a centrar hoy es la importancia de la terapia con mascotas, que a mí es un tema que me resulta muy interesante porque yo a nivel personal o profesional no es algo que haya practicado o que haya, digamos, incorporado dentro de mis procesos de terapia, así que es algo que me resulta muy interesante y estoy deseando, Guada, que nos cuentes. Muy bien. Entonces, un poco desde mi no saber, también la primera pregunta que me nace es, pues, ¿cuándo nace todo esto, no? ¿Cuándo y cómo nace la idea de incorporar bueno, la terapia a animales, a mascotas, ¿no? Pues mira, la verdad es que Isabel no sé decirte o sea, un momento o no, a veces nos pasa, ay, pues con este paciente justo se me ocurrió esta idea. Ha sido como un poco proceso de mi propia experiencia profesional que sí que me he ido dando cuenta que sobre todo, bueno, pues aquellas personas que tienen un animal de compañía, que el permitirse hablar del vínculo que tienen con ellos o contarnos alguna anécdota que reciente que han tenido con ese animal, les facilita mucho el poder contarnos después o el poder expresar quizá un momento muy difícil por el que están pasando o una situación que ha sido muy traumática para ellos. Por ejemplo, saben que vamos a tratar algún tema en la sesión ese día o les ha ocurrido algo esa semana sin vernos, vienen muy activados y el contarnos el paseo que han dado con su perro por la mañana, al sol, o cómo les ha despertado su gatito, o cualquier cosa, les ayuda a ellos mismos como a regularse un poco, a sentirse calmados, seguros delante de nuestra, y ya desde ahí empezar a contarnos ese evento, ¿no? Y luego, pues yo misma, que claro, yo me empecé a plantear también en este proceso de autoconocimiento propio, yo siempre he tenido perro, por ejemplo, ¿no? Desde que era muy chiquitita. Y en etapas vitales que para mí han sido complicadas, difíciles, para mí mis animales de compañía han sido terapéuticos. Eran mi lugar seguro, eran quien me ayudaba a autorregularme, con quien empezaba, ¿no? A estar conmigo misma en el momento presente. ¿Por qué no usar esto en terapia? ¿No? Y bueno, iremos hablando un poquito más de cómo lo hacemos en el proceso, pero en realidad la idea es un poco eso, ¿no? Y luego que no tenemos que olvidar que para algunas personas su vínculo con su mascota quizá es el único.
que tienen en un momento determinado, o quizá no el único, pero sí alguno muy, muy importante, y como profesionales no se nos puede olvidar que está ahí. Ujú. Qué interesante también, ¿no? Como esa importancia de tener en cuenta todo el contexto de la persona, porque también pensaba, siento que incorporar a ese animal o a esa mascota que nuestros pacientes tengan dentro del proceso de terapia, como que desde un lenguaje como muy implícito también está trasladando a esa persona ese interés que tenemos por su vida y ese querer que su contexto también forme parte de su terapia, ¿no? Yo, o sea, a nivel personal ahora es la primera vez que estoy teniendo como un perrito por parte de mi novia, pero nunca he tenido como un animal de compañía a mi alrededor. Y siento que, o sea, ahora sé, ¿no? Que trasladar a la otra persona la idea de, oye, pues vamos a hacer, ¿no? Que este momento con tu perrito, con tu gatito, con tu mascota, lo que sea también un espacio terapéutico para ti. Siento que esa persona ya le va, por encima de todos los beneficios que esa práctica pueda tener a nivel terapéutico, ya siento que está reforzando el vínculo que se tiene de la paciente y de su terapeuta, ¿no? Porque ya está trasladando esa idea de me interesa tu vida, sé que este animal es muy importante para ti, que sientes un vínculo muy especial con él o con ella y quiero tenerlo en cuenta, quiero darle ese valor que sé que tiene para ti. Y eso creo que puede ser muy beneficioso para ese vínculo terapéutico, ¿no? Más allá de esos beneficios específicos que está claro que existen. Eso es, cuánta razón con esto que está diciendo Isabel, porque es muy importante, tanto si como profesionales nos gustan los animales como si no, si en las primeras sesiones, cuando estamos haciendo ese encuadre, ¿no? Empezamos a preguntarles con quién vives, cómo es tu vida, qué haces en tu día a día, y nos comentan, pues mira, pues tengo un perro, tengo un gato, tengo un pez, ¿no? Y esa información queda ahí, y no volvemos a preguntar. Ujú. Entonces, hemos podido generar un espacio seguro, un vínculo terapéutico muy bueno, pero de repente un día dicen, oye, no me está preguntando por mi animal. Vale. Y eso hace que nuestro vínculo se deteriore un poquito. Y no se nos puede olvidar, porque al final, si preguntamos por hijos, por padres, por hermanos, por amigos, ¿por qué no Ujú. vamos a preguntar por ese animal o animales de compañía si a lo mejor para esa persona es muy especial? ¿No? Ujú. Entonces, sí, sí, yo lo remarco mucho y es algo que a las alumnas les decía que no se nos olvide, que es Sí. importante. Sí, totalmente. Y fíjate eso, que yo hasta que no lo he vivido de una forma personal, teniendo como esa implicación a nivel emocional con un animal, yo como terapeuta tampoco era algo a lo que daba importancia. Y sé que está fatal, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero era algo que quizá podía preguntar, pero era algo a lo que daba importancia cuando de repente ese animalito pues ya no existía, ¿no? Y cuando había una pérdida. Entonces ahí sí que le daba la importancia que tiene esto. Pero como que su presencia en vida no era algo que involucrara dentro de mis preguntas habituales del proceso de terapia. Y ahora me doy cuenta de cuán importante es, sobre todo por eso, ¿no? Y también porque siempre hacemos hincapié como terapeutas en explorar y utilizar los recursos que nuestras pacientes tienen. Y hay muchos recursos que son internos, como diferentes estrategias de afrontamiento que pueden tener, pero también hay otros recursos externos en forma de personas o en forma de animales que pueden ser también coterapeutas, ¿no? A su manera. Entonces, utilicemos los recursos que nuestras pacientes tienen a su alcance, y está fatal decir recursos a los animalitos, ¿no? Pero como, por decirlo de alguna forma, como que dentro de ese contexto hay... em, bueno, como muchos salvavidas, ¿no? Que puede encontrar, muchos flotadores que la persona puede encontrar, muchas cosas o no cosas que dan valor a su vida. Así Eso. que creo que es muy interesante. Sí, bueno, y la verdad es que aquí estamos para aprender, ¿no? Dices, está Sí. fatal y a mí a veces, muchas veces te me pasa, ¿no? Que estás en alguna supervisión o con alguna compañera y dices, ay, no, como no me he dado cuenta yo de esto, Mm. así que este espacio que se genera con los podcasts, la verdad es que es muy positivo en ese sentido también para nosotras. Y bueno, y esto que dices, sí, ¿no? De como ese flotador o ese salvavidas.
qué importante es, ¿no? Por ejemplo, en casos en los que a lo mejor está en un proceso de depresión en el que esa persona no quiere salir de la cama, no le apetece ducharse, no quiere comer, no quiere estar con nadie, quiere estar solo, pues a lo mejor esa caricia o ese lametazo de ese perro por la mañana ya le produce esas sensaciones. Me voy a poner a cocinar esa chuche, a lo mejor ya me anima, ¿no? A cocinarme para mí, el ducharme para ir al veterinario, el hablar con otra persona en el parque. Quizá no te quiero contar el proceso por el que estoy pasando, que es muy difícil, me da vergüenza, siento culpa, todas estas emociones, ¿no? Como un poco desagradables y dolorosas, pero quizá disfruto contándote la gracia que me ha hecho esta mañana o el juego que he tenido con él, y desde ahí vamos rompiendo estos bloqueos que tienen esas personas. Ujú. Sí, y esto también me lleva como a preguntarte en qué casos puede ser especialmente interesante involucrar pues la presencia de estos animales dentro del proceso de terapia, porque está claro que en todos, ¿no? Pero quizá hay como algún caso como este que comentabas ahora, en los que pueda ser especialmente interesante poner en valor, ¿no? Esa presencia de nuestra mascota a lo largo del proceso. Pues es verdad que yo te diría en todos, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que hay en casos, bueno, pues como este que decía, y en otros, pues, por ejemplo, con niños que están sufriendo bullying o que en su casa, ¿no? Hay mucha discusión, mucho conflicto, que esos animales se convierten en su amigo, su lugar seguro, con quien llorar, con quien jugar. En mujeres que han perdido a un hijo, que no pueden ser mamás, pues el volcar ese cuidado, ese cariño en ese animal. Hablamos siempre de no evitar el dolor, ¿no? Sino de que ese dolor no se convierta en patológico y en ayudarse a superar ese duelo, porque a veces decimos en duelos, pero bueno, ya sabemos que no siempre hablamos de fallecimientos, pero en cualquier duelo vital duro, la compañía de ese animal se puede convertir en esos espacios o esos momentitos seguros que nos ayuden a estar bien con nosotros mismos. Y luego, por ejemplo, en adolescentes también lo veo mucho, que que a lo mejor hay conflicto o no hay comunicación en las familias, se hablan mal, se gritan, ¿no? Viene una terapia familiar como con mucho caos, y de repente sacas el tema mascota o al tema animal y es como una unión, cambia el tono de voz, empiezan a trabajar hábitos, rutinas, responsabilidades. Bueno, no sé, cambios de nido vacío, o me tengo que ir a una residencia y me siento solo. Así que bueno, poquito a poco ojalá nos vayan permitiendo introducir más los animales en más espacios, porque es verdad que a las pacientes les ayudan. Pero bueno, así en modo general se me ocurren estos casos, pero vamos que hay más. Ujú. Sí, bueno, al final también siento que lo que es importante por encima de todo es es que nos basemos como terapeutas en esa base de que el apoyo social es siempre un factor protector, ¿no? En cualquier tipo de circunstancia. Y está claro que en su definición el apoyo social hace alusión a otros seres sociales y a otras personas humanas, ¿no? Por decirlo de algún modo, pero también si lo pienso, siento como que es un poco reduccionista, o sea, teniendo en cuenta que a veces perdemos la idea de que también somos animales, ¿no? Y de que también vamos a sentir apoyo por otros seres que quizá no son sociales, pero sí que son seres que nos pueden apoyar y que nos acompañan, sin duda, ¿no? Como pueden ser los animales, siendo también nosotras uno de ellos, ¿no? Como animales humanos. Entonces, pienso que por definición, pues está muy bien que el apoyo social hable de otros seres sociales, pero también puede ser un poco reduccionista pensar que solo a nuestros pacientes les puede apoyar o acompañar un ser humano, ¿no? Y siento que desde ahí podemos tener en cuenta a los animales como una presencia súper importante a la hora de acompañar cualquier tipo de proceso o circunstancia que nuestros pacientes están transitando. Porque de hecho, bueno, está más que demostrado, y aunque no lo estuviera a nivel científico, se comunican con nosotras y nosotras. De forma recíproca también podemos comunicarnos con ellas, y siento que esa bidireccionalidad o esa comunicación recíproca
ya es mucho para muchos pacientes, ya es un me siento escuchada, aunque no se pueda entender, ¿no? El contenido, nos podemos entender de forma emocional, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Y eso es algo que también noto desde mi lugar personal, cómo pues un perrito puede acercarse más a ti cuando te ve triste, ¿no? O cómo tú también te puedes apoyar y buscar su apoyo cuando así lo necesitas. Entonces aquí hay como mucho potencial también de apoyo que no podemos obviar, porque entonces estaríamos dejando de lado una presencia muy importante en algunos casos, ¿no? En los que ese apoyo es especialmente importante. Claro, es muy importante y, ¿no? Como dices, se comunican con nosotros, no, parece que nos están entendiendo y sobre todo algo muy importante, que no nos sentimos juzgados. Ujú, Con otras personas, en momentos de mucha vulnerabilidad, de mucha inseguridad, nos puede costar el contar lo que nos pasa, el cómo nos sentimos, el expresar nuestras emociones. Con un animal esto se facilita mucho, porque tiene sus orejitas, sus ojitos mirándote con esa cara de cuéntame lo que quieras, has tenido un mal día, no me importa, dímelo también. Reduce mucho la carga, ¿no? El cortisol, como sabemos que, ¿no? Nos ayuda el contacto con el animal, nos ayuda mucho a liberar esta oxitocina y encontrar esa sensación de calma. Pero principalmente creo que es eso, es el lugar seguro para el momento por el que estás pasando, porque no me importa que sepas cómo estoy, porque no me vas a juzgar. Y ujú, sé que puedo llorar contigo en el sofá, sé que puedo estar nerviosa, sé que puedo, no sé, ¿no? Cuidar mi aspecto, muchas cosas que a lo mejor en nuestro día a día eh, sí que nos puede costar. ujú, ya. Y también que hay como una seguridad percibida, bueno, seguridad real de que no te va a dejar, no te va a abandonar, ¿no? No se va a enfadar, no va a haber como un conflicto, hay como ese espacio seguro o esa seguridad derivada de esa lealtad, ¿no? De ese animal contigo, de ese que quiere estar contigo y también pues puede ser muy reparador para muchas personas sentir que otro ser te quiere y sentir que otro ser no te va a abandonar y sentir que ese otro ser quiere estar contigo y lo que más contento le pone del día es poder verte cuando regresas a casa después del trabajo, ¿no? Hay como muchos mensajes implícitos que pueden ser muy reparadores porque están trasladando la idea de soy alguien valioso, al menos para mi perrito, ¿no? Pero Sí. eso ya es mucho, sobre todo cuando das mucho valor a esa presencia. Ujú. Personas, ¿no? Con este rol de cuidadora tan grande, es como, puedo cuidarte, puedo dedicarte todo el tiempo que quiera, puedo ser, que sé que vas a estar ahí, que no me importa, que no voy a recibir dolor por todo esto, que a lo mejor sí he recibido en otros momentos o con otras personas. Y, y es permitirse, yo digo es el permitirse ser. O sea, las personas con nuestros animales de compañía somos, Ujú, sin miedos, sin juicios, sin nada. Y por eso en la terapia es tan importante, porque les ujú. ayuda a liberarse mucho de esta carga. Ujú. Sí, ahora, Guadalupe, me estaba dando cuenta de que todo el rato digo perrito porque es lo que yo tengo, pero realmente aquí estamos haciendo alusión a cualquier tipo de animal de compañía, Sí. ¿no? Un perrito, un gatito, un pez, una tortuga, un hámster, un caballo. Bueno, de hecho, de hecho sí que hay como mucha evidencia, ¿no? Como muchos estudios acerca de los caballos dentro de un proceso de terapia. Esto sí que es algo como que sin yo haberlo estudiado me suena un montón. No sé si tú sabes como algo sobre esto en cuanto a los orígenes de la terapia con animales. Sí, bueno, pues sí que es verdad que, ¿no? Cuando hablamos de terapia con animales nos viene mucho la equinoterapia o Sí. los animales de compañía en personas con algún tipo de discapacidad. Y es verdad que empezó todo un poco por ahí, ¿no? El movimiento, por ejemplo, en personas que tienen, ¿no? alguna discapacidad física que no pueden moverse, pues simplemente la ayuda del contacto con el animal, ¿no? Volvemos a sentirse seguro y demás, pero sentirse como libres, el poder moverse, el no depender de una silla de ruedas, de unas muletas, de algo así, ayuda. Y ayuda a, ¿no? Estoy como en un animal muy grande, me voy sintiendo como más seguro, ya no me siento tan pequeñito. Y es verdad que empieza todo un poco por ahí, pero
yo digo, deberíamos de intentar que esto crezca y que la Ujú, terapia con animales se permita en más sitios, porque hay veces que nos vemos como muy limitados, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, en lugares más sanitarios o clínicos, en situaciones específicas sí que se va ayudando un poquito, ¿no? Por ejemplo, a que venga el perro a ver al paciente. Y en este caso sí que decimos perro porque es lo que se va permitiendo, pero pues qué interesante sería que pudieran acompañarle siempre a su sesión de terapia. O no, no puedo salir de casa a mi peluquería. O, ujú, porque al final es que les ayudan, les acompañan. Y, y luego, pues eso, ¿no? El a lo mejor no me sé cuidar a mí, pero aprendo a cuidar a un animal o me muevo mediante el animal. ujú, Y en ese sentido es en lo que hablamos, ¿no? De la terapia con animales. ujú. Y cómo incorporar, ¿no? O cómo empezar a llevar a cabo la terapia con animales. Lo pienso en, pues si yo ahora tuviera que hacerlo, o de cara a aquellas compañeras de profesión que ahora nos están escuchando y que digan, wow, es que me encanta, o incluso lo he pensado alguna vez, pero no sé muy bien cómo introducirlo dentro de mi proceso de terapia. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues mira, lo que hablábamos, ¿no? Que hay como en espacios que está como ya como muy marcado, pero si no pueden venir con el animal a terapia, que pues a veces pasa, con fotografías, visualizaciones, que nos cuenten un poco qué hacen. Y yo, por ejemplo, en la terapia online, que no, pues desde Somos Estupendas ahora como que hacemos mucho así, la verdad es que yo estoy encantada, pero como que al principio cuidas mucho el no, que no haya nada distractor alrededor, que no haya ruidos, que no haya... Y claro, yo tengo una perrita conmigo, ¿no? Y al principio es como decía, ay, no, que no, a ver si va a mover, a ver si nos va... Y de repente un día ya decidió aparecer en pantalla. Y la reacción de la persona que tenía delante en ese momento fue muy positiva, incluso, y era una persona a lo que no le gustaban los animales, pero fue muy positiva. Y desde ahí empecé a decir, bueno, ¿por qué no también en lo que es la terapia online con personas que yo sé que les gustan los animales o que tienen un vínculo especial, no permitir que entre, ¿no? Y a lo mejor es algo tan sencillo como que entra a despedirse, ¿no? Aparece su cabecita, ¿no? Le dices una cosita, ay, pues se despide de ti, os despedís las tres y ya está. Pero también desde el contar su historia, que en el caso de la mía, pues es una perra que ha sufrido abuso, maltrato, que es adoptada, y el contarle a las pacientes, pues cómo venía, como llegó a casa con muchos miedos, con muchas inseguridades, y el cómo con la terapia ha ido mejorando todo eso, pues aunque estemos hablando de un animal, pero sí que les ayuda a conectar con su propia historia ¿no? de abuso, de trauma y sus propias emociones. Y al explicarte mejor, sintiéndose seguras y comprendidas por lo que han vivido. Y incluso, pues eso, pues para generar un espacio como más humano, más, ¿no? Más de cariño, más, no es el típico despacho, ¿no? A lo mejor como más frío, incluso le cojo el gusto a la terapia online porque puedo tener a mi perrita, ellas, ¿no? En su sofá o en su salón, que muchas hacen pues su sesión con su gatito, su animal de fondo y te aprendes, ¿no? Que esto es muy importante también, cómo se llaman y las saludas y no, porque ves que pasa por detrás y pues va generando ahí ese vínculo. Incluso a mí misma como profesional, que también lo digo, el poder tenerla cerca en días muy duros o en sesiones complicadas, el acariciarla o el entre sesiones o el tener ahí o el ¿no? darle su chucho, su juguete, también me ayuda mucho a autorregularme y llevar a lo mejor ese día de una forma más amable conmigo misma. Ujú. Sí, y también siento que en general, bueno, es lo que te decías antes, ¿no? Que ojalá esa presencia pueda estar en cualquier momento del proceso de terapia y tanto online como ojalá presencial en algún punto esto se vaya legislando y regulando de otra forma más amable con esos miembros también de nuestra familia. Entonces siento que en general esa presencia ya de por sí es terapéutica, como decíamos, pero también en un momento como más específico del proceso de terapia en el que por lo que sea pensaba cuando estamos trabajando trauma o cuando estamos abriendo heridas,
que es más fácil que esa paciente o ese paciente pueda estar más desregulado o desregulada, pueda sentirse más activado, activada. Podemos incluso dar como esa indicación, ¿no? O proponer, hacer esa propuesta de, está tu gatito por casa, ve a buscarlo, porque igual está de repente pues en otra habitación, ¿no? Pues poder dar esa indicación abierta de que lo traigan aquí y de que al tiempo que estamos trabajando esa herida o esa parte más profunda de nuestro ser, que pueda estar encima de nuestras piernas y que su ronroneo o sus soniditos o su tacto nos conecte con ese momento presente, ¿no? Sabemos que la conexión con los sentidos es muy importante cuando estamos trabajando el pasado para poder también tener, pues eso, un pie en el pasado, pero también otro en el presente para estar dentro de nuestra ventana de tolerancia mientras estamos integrando trauma, ¿no? Entonces pensaba, por ejemplo, dentro de este caso específico puede ser muy interesante que podamos también tener esa presencia encima y que podamos estar atentas a su ronroneo, a sus ruidos, activando pues ese sentido del oído o ese sentido del tacto mientras lo acariciamos o del olfato mientras olemos ese olor que ya de por sí puede tranquilizarnos porque lo asociamos a esa presencia amorosa e importante dentro de nuestros días. Entonces también quizá dentro de momentos más complicados en el proceso podamos dar esa indicación de, oye, ve a buscar, ¿no? A tu animalito de compañía. Y en el caso, por ejemplo, de lo presencial, cuando no puede estar ahí porque estamos en un centro sanitario que ahora mismo pues quizá no nos lo permite tanto, sí que podemos hacer esa visualización, ¿no? Que tú decías, quizá esa visualización o el pedir que traigan fotos, o incluso también pues preparar un ejercicio para esta tarde cuando vuelvas a casa, pues qué puedes hacer, ¿no? Con él, con ella, que pueda ayudarte a cuidarte o a regularte teniendo en cuenta esto que ha surgido dentro de la sesión que ha sido complicado para ti. Sí, la verdad es que esto que dices es muy, muy interesante y ¿no? Esto que hablabas de los sentidos y el trauma. Y es que es totalmente así. Incluso, ¿no? Pues también en el online a veces se nos queda un poco corto, por lo menos a mí, del el poder tocar o el poder abrazar o acompañar de una forma, ¿no? Como más física a la paciente cuando nos acaba de contar o está conectando con algo muy difícil para ella. Y ese abrazo a lo mejor no se lo podemos dar, pero sí, ¿no? Lo que decías, que venga, que tráetelo o qué vas a hacer después, venga, coge, quédate un ratito con él en el sofá o mímate, cuídale, ¿no? Que te aporte ese abrazo que tú no le puedes dar. Y por eso, aunque, bueno, ¿no? Suene un poco mal, que son herramientas terapéuticas, sin querer ponerles Sí. esta connotación, pero es que totalmente es así. Ujú. Sí. Wow, pues me ha encantado hablar de esto, Guadalupe. Creo que es todo un tema. Hay una parte de mí que se arrepiente de no haber sido consciente de esta importancia de incorporar a los animales de compañía dentro del proceso de terapia. Pienso, "Jo, ojalá en este caso hubiera preguntado más acerca de esto, ¿no? Pero tener esta información ya me sirve y me pone como muy contenta saber que hay otras compañeras que ahora lo están escuchando y ojalá, pues, en esa ya primera sesión, en ese primer contacto que tengamos con nuestras pacientes, podamos, preguntar, ¿no? Aunque no nos lo digan, preguntar: "¿Hay algún animal de compañía que tengas en tu vida, o incluso que hayas tenido en algún momento de tu vida y que haya sido importante para ti?". Y preguntar, ¿no? Pues, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? O sea, poner como ese interés, ¿no? No solo para trasladar ese interés, sino también para incorporar a ese ser dentro de ese proceso de terapia, al igual que preguntamos por, bueno, y tu madre qué tal, ¿no? ¿Cómo va la relación con tu madre? Pues igual con esto, ¿no? ¿Qué tal Pepa? ¿No? Me lo invento. Em, entonces, a mí me hubiera gustado mucho tener esta información o al menos esta consciencia de la importancia que tiene y me pone muy contenta que hayamos sacado este espacio, que hayamos creado este espacio para hablar de ello y que otras compañeras pues, puedan empezar a introducirlo. Así que, jo, pues, guau, me ha encantado hablar de esto. La verdad es que para mí, pues eso, como te decía, es un tema que me gusta mucho y nada, pues encantada, ¿no? De poder compartir porque el trabajo en equipo nos aporta mucho a todas y aprendemos. Y bueno, y es que es verdad, es que esto, y que creo que no lo hemos comentado, que también incluso para casos en los que
no conseguimos que nos cuenten, ¿no? Personas que vienen, que no hablan, que sí que vienen, que sabemos que algo están encontrando en la sesión, pero no llegamos a encontrar el que, pues ya tenemos ahí un tema del que De tirar que extra, ya. poquito a poco. Y bueno, pues nada, ojalá encontremos maneras de aplicar esto de forma más amplia. Y nada, la verdad es que ha sido un placer para mí. No puedo decir lo contrario porque es así y porque yo misma es eso, con los podcasts aprendo también mucho. Mm. Así que, Pues qué guay que hayas estado por aquí y eso te lo decía al principio antes de empezar a grabar, estoy segura de que es algo que va a interesar un montón y me alegra mucho que vaya a interesar y estoy segura de que aportar también mucho, mucho, mucho. Así que gracias también por todo lo que has aportado por este ratito, que también he disfrutado mucho. Y gracias también a las personas que han estado ahí al otro lado escuchando. Me hace mucha ilusión que hayáis escuchado específicamente este episodio. Y nada, gracias. Espero que os sirva. Contadnos pues vuestras reflexiones o vuestras sugerencias o vuestros pequeños pasitos para ir incorporando pues a los animales de compañía dentro de vuestros procesos de terapia, que estaremos encantadas de ver pues cómo lo vais haciendo. Y nada, nos vemos o escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio. Así que gracias y un abrazo grande. gracias por el espacio. Un abrazo. A ti.